Muy buenas noches, soy Alfredo Gutiérrez Borrero, Y Fernando Álvarez. estudiantes de doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas, en Manizales, en Colombia. Estamos presentando este video que se llama Diseños de los Sures, ya explicaremos por qué, artefactos y aplicaciones. Quisiéramos contextualizar a las personas que estén observando este video por cuanto es un ejercicio de clase que responde en una primera parte a un video que llamamos Diseño del Sur para el sistema de interactividad e interacción, mmm, en el cual, o dentro de un ejercicio donde tomamos dos videos que recomendamos ver a quien no haya visto para que pueda fluir con nuestras definiciones de la realizadora alemana Cosima Danoritzer. Uno se llama Comprar, Tirar, Comprar de 2011 y el otro se llama La tragedia electrónica de 2014. En nuestro video o en nuestra clase hablábamos de las maravillas que permite creativamente la interacción y problematizábamos un poco una definición de nuestro profesor, de uno de nuestros profesores, sobre la interacción como algo que involucraba más al vínculo humano y la interactividad como algo que se propiciaba más por el encuentro o la operación de los aparatos, llamémoslo así. Y nos cuestionábamos desde una teoría que está en construcción, que hemos denominado diseño del sur y la que hablaremos un poco al final, eh, nos cuestionábamos sobre la posibilidad de otras lógicas para hacer hardware, toda vez que viene siendo una paradoja que un código libre dentro de unos artefactos ya elaborados con un sesgo mercantil, llamémoslo así, o puede ser científico, pero desde una sola lógica de pensamiento. Ante esto, nuestro profesor acompañante, Diego Aníbal Restrepo Quevedo, nos retroalimentaba y decía que el tema le parecía interesante y pertinente porque recogía intereses de los dos y que esperábamos que encontrara algún aporte para los trabajos de investigación. Decía que la temática era sugestiva y que, sin embargo, al hablar de artefactos y aplicaciones establecía una separación que sería conveniente pensar en el caso colombiano si esto estaba generando alguna transformación. Aquí, antes de darle la palabra a Fernando, yo quisiera señalar que si de verdad está generando una transformación, es algo que hasta ahora estamos construyendo, podemos identificar otros nodos de personas que lo estén trabajando, pero el asunto de pedirle al ejercicio de diseño que sea verdadero cuando podría ser verdad, pues podría recortarle posibilidades al asunto. Y además nos decía que si de repente acá en Colombia estábamos vinculando una noción pobre de los artefactos y las aplicaciones, dado que nos eran dados como elementos de lujo y confort. En ese sentido decía que había mucho tema por tratar, que el tema es amplio y que era necesario trabajarlo muy de la mano. Al principio la intención fue hacer simplemente un artículo académico, pero pensamos que darle vida a la oralidad retratada era interesante y en ese sentido, pues lo primero que vamos a hacer es abrir espacio a una sección donde el profesor Álvarez hace o cuestiona algo que el profesor Diego nos decía, que el fenómeno artefacto, tanto dispositivo, era muy diferente de la herramienta en tanto app. Bien, buenas noches. Pues para ello me gustaría retomar precisamente uno de los episodios de uno de los videos de Dan Oritzer, el caso de la impresora, en donde pues retrata cómo esta después de cierto número de impresiones empieza a fallar y pide al usuario que haga un recambio. En este sentido uno puede identificar pues los dos componentes claramente pues para abrir la discusión parados sobre lo que entendemos interpreta el profesor Diego. Entonces, claro, uno identifica el aparato mismo, la impresora, el artefacto que sirve para imprimir, y por otra parte está la programación
condensada en un chip que, como mencionaba, después de cierto número de impresiones, está programado pues, para bloquear ese hardware. Es fácil entender ahí la separación de ambos componentes y cómo yo puedo manipular la programación, cómo puedo hacer control sobre el hardware. Entonces es un discurso, pues, como hemos visto, bastante hegemónico, muy occidental, pues llevado a otros puntos, sería interesante contrastarlo porque esa no es la única lógica. Y de hecho, parado en esa misma lógica, ya una primera crítica que hace el propio video es cuestionar eso, ¿no? De la obsolescencia programada, cómo es perverso ese mismo sistema debido a la manipulación que hay detrás. ¿Qué quiere decir eso? Que los diseñadores tienen la intencionalidad de hacerlo. Veamos el otro caso, ponía el ejemplo del cuerpo. El cuerpo uno podría entenderlo también desde esa lógica diciendo que pues, nuestro aparato físico, locomotor, etcétera, sería el software y por otro lado los reflejos, la conciencia, los instintos podrían ser el hardware. De hecho también hay películas al respecto, recordábamos con el profesor Alfredo la película reciente de Johnny Depp y la película Chappie, en donde la intención es separar o tener claridad en una separación entre cuerpo y conciencia o cuerpo y mente o alma, etc. Resulta que, claro, uno cuando hace ese ejercicio ve cómo son una unidad, o sea, cuerpo, instintos, cuerpo y espíritu, cuerpo y conciencia definitivamente vienen siendo una unidad y pues es muy difícil de lograr esa separación. Y por otra parte, entenderíamos nosotros que hay una dimensión también no occidental muy interesante que nos la proponen los Aymaras sobre la persona. Nosotros entendemos, y ahí cito al profesor Joseph Esterman, nosotros entendemos desde nuestro pensamiento occidental que una persona es un individuo, es como él decía, una mónada, un sistema unitario, individuado. Pero resulta que para las comunidades aymaras una persona no es un individuo, una persona es la composición de hombre y mujer. En este caso lo llaman chacha al hombre y guarni a la mujer. Y esos dos configurarían el concepto de chacha-guarni, pero en realidad eso se llama haki, persona. Quiere decir que hay unas entidades que a pesar de que pueden distinguirse, no son sino en la medida de que están relacionadas una con la otra, es decir, que son una unidad. Y ahí pues empieza uno a reconfigurar o reinterpretar lo que se entiende por dispositivo y lo que se entiende por hardware, porque uno desde el punto de vista en este caso pues relacionado con la postura de diseño que intentamos consolidar, debería ser lo sistémico, o sea, debería haber una relación íntima, estrecha, interdependiente y no separada, y menos aún perversa entre lo que, pues en palabras de Occidente sería hardware y software. Bueno, aquí aprovecho para hacer varios comentarios. En principio, parte de entrar ahí sí que interactuar con el ejercicio que promovía la clase ha sido el descubrir el uso de la plataforma, porque realmente es la primera vez que hacemos un video conjunto en vivo. Ustedes verán nuestras dubitaciones, nuestros errores, nuestros pestañeos de Fernando, míos, incluso de Lucas, que ahí está. Pero creo que en eso también estamos como aplicando un poquito el ejercicio porque jugamos con lo que la plataforma permite. Quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que generó el video que colgamos en las redes hace 3 días y que ya ha sido visto en 120 ocasiones. Alguien decía que nos cuestionaba por la definición de diseño que dábamos. Nosotros no hemos dado una definición absoluta de diseño. De hecho, si la teoría está en construcción, pues habría que buscarla, entre otras, porque estamos cuestionando precisamente el canon occidental, que uno podría mirar los libros de historia donde se han escrito, de historia del diseño, quiénes los han escrito, si el diseño nació a la par con la industrialización inglesa, por ejemplo, o a finales del siglo XIX, por la misma época en que se da una primera oleada de colonización,
y si tuvo unos periodos de auge entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda, donde se dieron otros periodos de colonización. Todo eso nos parece que cabe la pena cuestionarlo. También alguien señaló de repente que sería importante mmm, como utilizar las plataformas tecnológicas que los diseñadores no podían reconfigurar la tecnología. Bueno, esa será su opinión, pero me parece que el pensamiento tecnológico siempre puede cambiar y de hecho fluye, y las aplicaciones también, y por ahí va el ejercicio. Eh, Insisto en que me preocupa el sesgo comercial y algo que no es solo para los computadores y los smartphones, algo que el diseñador australiano Tony Fry cuestiona mucho, y es cómo lo que diseñamos nos diseña. Porque, por ejemplo, en la salud hay una serie de elementos de medida, pensemos en los tensiómetros y en los elementos que miden la glicemia, la liberación de oxígeno, que nos dan unas medidas de nuestra condición humana, pero, y si uno analiza el pensamiento tecnológico, podrían ser otras, es decir, las medidas dan cuenta de un estado respecto al código, pero podrían ser otras, insisto. Por ejemplo, tenemos 10 dígitos, pero podría haber un sistema numérico basado en 9, en 11 o en 13 y sería una cosa sumamente diferente. Eso respecto a lo obvio. Ahora, si los aparatos son diseñados desde otras lógicas, y pienso por ejemplo en el proyecto FLOC que emprendieron en Ecuador para una sociedad del conocimiento libre y abierto, primero es posible que ya existan algunos antecedentes en otras partes del mundo que aún no estamos presentando. Segundo, que existan posibilidades como las que se dan en otras culturas. De repente al final vamos a hablar un poquito de nuestros trabajos de grado, pero por ejemplo en los Lakota norteamericanos los artefactos tienen espíritu, tienen huacán, y en ese sentido interactúa uno con ellos con el mismo respeto con el que una sociedad de estos interactuaría con un ecosistema, tomando solo la vida que necesita y cazando solo la vida que necesita, y no estando actualizándolos permanentemente. Yo insisto que hay una cosa que me parece deplorable, creo yo, en las lógicas del consumo, y es que a uno le hacen publicidad señalándole que el automóvil es el amigo de uno, que el smartphone es el amigo de uno, que cualquiera de estos aparatos es el amigo de uno, pero el amigo se olvida apenas aparece la nueva Siguiente. versión. Cambiaría uno de abuela, de padre, de madre, de hermano, porque encontró un ser humano más avanzado. No lo creo. Entonces, esa es una de las muchas dudas que genera o que preocupado del asunto de la fascinación. Y antes de darle la palabra a Fernando, yo, por ejemplo, pensaba que en las machinimas donde se toman piezas de los videojuegos por parte de los usuarios para recrear posibilidades, o en el fandom donde generan capítulos, por ejemplo, de series como Dragon Ball Z, se dan otros elementos, pero se está jugando con la lógica planteada o por el sistema o por los que lo recrearon. Entonces, en ese sentido, sería importante. En Colombia, por ejemplo, hay una espléndida imaginería muisca, que tiene que ver con todos los nombres de los departamentos de Cundinamarca, incluso Cundinamarca es el departamento donde está Bogotá, de los municipios, digo, Bogotá, Chía, todos son nombres que tienen que ver con dioses, con animales, desde lo muisca. No tenemos una serie equivalente de dibujos animados como Dragon Ball Z o como el anime japonés. Y probablemente si se hicieran las cosas desde el Muisca 1, la lógica muisca recuperada, el, no solo sería diferente el dibujo animado que se hiciera, sino el código de animación sería diferente. Y el aparato que lo soportara a lo mejor también sería diferente. Entonces por ahí es que queremos pensar, creo yo, en las posibilidades de un diseño emancipador. Bien, pues para continuar con este video, creo que viene al lugar eh, un asunto que pues también me parece delicado, y es el fenómeno de la obsolescencia programada, pues, reiterando aquí un poco el video que hemos visto de comprar, tirar, comprar, y resulta significativo pensarlo ahora desde, o ya lo he establecido un poco desde el diseño del sur, y Alfredo pues lo ha manifestado. ¿En qué sentido? En que, citando también a Tony Fry, es
del diseño ontológico, específicamente ese fenómeno que ya puede uno vislumbrar de futuración, pues la lógica de la obsolescencia deviene un poco, de nuevo, por decirlo de una manera perversa, y en la esencia de lo que hacemos nosotros los diseñadores, pues es una postura bastante antiética. Y si uno se para en el efecto del consumo que mencionaba el profesor Alfredo, pues resulta crítico, es más, resulta anacrónico en nuestra tercera era, creo que es lo que llama Fry, respecto de la crisis tan enorme en la que ya la civilización humana se encuentra y que conceptos como este tipo eh, de, la, de la obsolescencia y praxis de diseño basadas o fundamentadas en esa, digamos, aparente virtud para mantener la economía funcional, pues son a todas luces cosas que uno debería replantear, que uno ya no puede cuestionar como que tengan que seguir. Y alguien tiene que empezar a mencionar ese tipo de contradicciones en el modelo, porque definitivamente cuando uno está ejerciendo la profesión de diseño, pues uno es responsable tanto de la cultura material que está generando como de las personas que se van a ver afectadas, y sabemos que los alcances pueden ser pues unipersonales hasta masivos, ¿no? Y sobre todo en este tipo de modelos en los que estamos parados, que devienen de la digitalización, como ahora pues podemos, de hecho este video pues puede tener un alcance casi que mundial. En ese sentido, en ese orden de ideas, obsolescencia programada, el efecto que tiene, como lo evidencia precisamente Dan Oritzen, y permeado con este modelo que estamos tomando como referencia para diseño del sur, que es el de Tony Fry, de Tonkin Wise, etc., pues no nos permiten tragar o asimilar fácilmente o acríticamente los fenómenos que van de la mano con la digitalización, con lo que se está entendiendo por interacción y por interactividad, y cómo las aplicaciones y los casos que se conocen hoy día pues llevan casi que al absurdo, ¿no? Eso es bastante crítico. Quería hacer ese pequeño paréntesis ahí sobre el asunto. Bueno, aquí hay varias cosas que agregar. Por ejemplo, Tony Fry, quien es uno de, de las personas que plantea el diseño ontológico con Anne-Marie Willis, y antes lo hacían Flores y Winograd. Tony Fry hace una crítica, por ejemplo, de la noción de consumo, que dice que es un consumo que no consume nada. Si consumiera, realmente no estarían llenos los basureros de carcasas de electrodomésticos, de automóviles, de ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo atamos con el segundo documental de Dan Oritzen, de la tragedia electrónica, que muestra la cantidad de posibilidades que hay detrás de un aparato de estos. Primero, que aunque hay un sistema en lo que llamaríamos el primer mundo, los países industrializados de Europa y los Estados Unidos, hay un sistema aparentemente firme de reciclaje. Lo que se da en la práctica es que solo el 20% más o menos de lo que se debía reciclar se recicla técnicamente, y el otro 80% termina contrabandeado en Ghana y en la China por unos carteles que mueven más dinero, insiste ella, que lo que mueven las mafias de las drogas. En el video ella plantea que el gobierno de los Estados Unidos, cada vez que descarta equipos, es uno de los mayores, si no el mayor contaminante en el mundo. Entonces uno va viendo una serie de paradojas, y me parece que desde el diseño cabe la pena cuestionarlo, máxime cuando pensadores como Arturo Escobar están hablándonos ahorita de diseño autónomo. El diseño autónomo, plantea Escobar, es el derecho que tiene cada comunidad a darle sentido a sus artefactos en sus propios términos. Y allí el discurso mismo del progreso puede ser una noción viciosa, ¿no? El asunto de más rápido, el asunto de mayor cantidad, ha tenido unos efectos supremamente deletéreos en la biosfera, que cabe la pena, insisto, cuestionar. Otra cosa sobre la que quiero hacer hincapié es en el asunto de la definición. A mí siempre me ha parecido paradójico la palabra definición, porque
sobre todo cuando estamos comenzando un proyecto, nos paramos en unas definiciones que la palabra definición pareciera que el sentido de algo ya está dado desde el principio. Es un término de referencia. A mí me parecería mejor hablarlo de principiación o de principios de la investigación, porque hay unas ideas de las que se parte, pero tomando referentes de otro autor que ha marcado, por ejemplo, mi trasegar académico como Klaus Krippendorf, las cosas no son lo que son, sino lo que significan para las personas implicadas. Y ayer, por ejemplo, veía en una página muy interesante en Facebook un artículo sobre los atrapasueños, como se han llamado en español, o dreamcatchers en inglés, elementos que son tomadas de las culturas nativas norteamericanas, que conocemos por las redes. Y yo señalaba que me parecía paradójico que los llamáramos atrapasueños o dreamcatchers sin llamarlos en la palabra Lakota o en la palabra Ojibwe, que fueron las tribus que las inventaron. Cuando uno traduce las lógicas de lo que considera que de los grupos que porque no tenían ni la infraestructura ni el poder económico en versión occidental en un momento dado, a las lógicas occidentales, primero vuelve monolineal el progreso, y segundo se pierden otras posibilidades de ser. Antes de volver a hacer el cambio con Fernando, decía algunos de los autores planeados cuando Fernando utilizó el concepto de futuración. Frey sostiene que el futuro no es un espacio vacío, que el futuro está lleno de las consecuencias de lo que estamos haciendo ahorita. Y por eso él plantea la necesidad de rediseñar una de las cantidad de cosas que están haciendo ahorita, porque dice que a largo plazo están llenando de basura el futuro. Por eso hay que volver a hacer futurables las cosas. Y sobre lo que entendemos buena parte del diseño occidental, de futura más que futurar. Lo explico. En el documental de la tragedia electrónica, por ejemplo, señalaba que los mercados de las mafias, de los chips, de los mismos dispositivos con los que estamos jugando, los limpian a riesgo de los trabajadores en China, en Ghana, en la India, de tal manera que quedan casi perfectos, y tiene que haber en Europa, porque hay compañías que los compran en los mercados alternos, tienen que dedicarse a validar si el chip es nuevo o si fue arreglado, mirándole unos detalles casi microscópicos, como pasaría con un billete o pasaría con un pasaporte. Y eso es muy grave porque esos chips podrían terminar no solo en un computador, sino en un avión, en un sistema de seguridad de un banco o en un sistema de seguridad de un hospital. Y todo eso tiene que ver, pienso yo, con cosas que le pasarían inadvertidas a las personas que simplemente juegan con los aparatos según las reglas del juego preelaboradas. Bueno, dando paso en esta discusión, ya la contextualización sobre pues, el panorama que vemos acerca del sistema de la lógica de interacción e interactividad, contrastado con lo que hemos trabajado sobre un poco diseño del sur, y relacionado con el video de Dan Oritzer, de los videos de Dan Oritzer. Quisiéramos ahora empezar a contextualizarlo en nuestros trabajos de investigación del doctorado. Pues empezaré yo sobre mi interés, y es pues a nivel de introducción mostrar cómo definitivamente este tipo de lógicas deben ser replanteadas, consideradas de nuevo, ya que específicamente en el contexto colombiano donde tiene lugar mi trabajo de investigación, pues ha generado también bastantes controversias, ha llevado desde la lógica de lo que es hegemónico sobre entender diseño, sobre lo que es entender industria, a que pues veamos cómo muchas generaciones ven con desesperanza algo que es bastante promisorio y esperanzador. Pues leyendo de nuevo a Frey, uno ve cómo la respuesta se encuentra en el diseño precisamente, y de lo que se entiende por diseño, de lo vital que puede ser este trabajo reflexivo y pragmático, transformador de este campo. Entonces, revisar qué hemos entendido por diseño industrial, cómo Colombia ocupa el lugar actual a nivel de industrialización, pues basado en el paradigma o el modelo hegemónico, pues obviamente que lo deja uno mal parado y lo deja uno con desesperanza. Incluso hay facciones de profesionales que hablan del fracaso de la industria, del fracaso del diseño, de cómo esta profesión no tiene sentido acá. Desde luego,
uno se para en ese paradigma hegemónico del siglo XIX inglés y pues no le queda otra que declarar efectivamente ese fracaso. No obstante, pues autores como Luis Rodríguez Morales, como pues los mencionados ya Tony Fry, el profesor Tonkin Wise, nos mencionan además en la Argentina, por ejemplo, María Bernatene, que existen otras lógicas, otras historias, otras maneras de entender que nos permiten también, pues uno diría abrir los ojos, pero no, reconocer la diversidad, reconocer que existen otros caminos, otras perspectivas que hacen un enriquecimiento. Entonces ahí es necesario pararse en el modelo holístico, en el modelo sistémico de los sistemas dinámicos o complejidad, que nos lleve a una comprensión sobre todas las posibilidades que tiene esto de hablar de diseño y cómo esto va a afectar precisamente a lo que nosotros entendamos por un estar bien, por un buen vivir, por algunos llaman calidad de vida, que también es algo que es importante diversificar, saber exactamente qué entendemos por eso o por desarrollo. Eh, y en ese orden de ideas, una vez localizado, ¿qué entendemos de manera sistémica? ¿Por qué Colombia se encuentra ubicada o por qué Colombia tiene lo que tiene en este momento? Reconocerlo y lograr con ello otra perspectiva o, repito, complementar el sistema de perspectivas que se tiene sobre el diseño industrial, sobre industria, pues de eso podemos hacer un devenir, como decía el profesor Alfredo interpretando a Tony Fry sobre la defuturación, nuestro propio futuro, y lo que decía Arturo Escobar, obviamente, nuestro propio presente, nuestro propio futuro. Entonces, de la mano de eso viene la preparación de una perspectiva, pues en este caso denominada modelo, que busca articular todos los actores. Una vez comprendido el sistema, pues hemos visto que el sistema, en este caso del diseño industrial, pues está permeado, obviamente tiene lugar en la sociedad, permeado por sectores, o sea, grupos humanos que forman unas comunidades fuertes a nivel de producción, como la industria, como entidades del Estado que se encargan de modelar políticas, de hacer plataformas para que estos otros actores puedan ejercer. Asimismo, la academia, pues el lugar donde estamos parados nosotros, las academias de diseño industrial sobre todo, que buscan precisamente aportar, tener un lugar, ser críticos con el fenómeno y los mismos gremios que se forman de allí, ¿no? O sea, gremios como las redes académicas, redes o gremios empresariales, las distintas instituciones que modelan y que regulan las políticas de diseño, los mismos grupos sociales en donde podemos encontrar precisamente el caldo de cultivo que muchas veces es marginado porque le hemos dado prioridad a sistemas que desde luego aportan, pero que sin lugar a dudas no son los únicos y que aisladamente no pueden generar lo que quisiéramos nosotros entender como pues, lo que decía al principio de este video sobre la persona, entendiéndolo como lo entienden los aymaras. En ese sentido, pues ese es el modelo general sobre el cual estoy trabajando mi proyecto de investigación. Y una vez dibujado, pues todo eso, ¿cómo lo veríamos relacionado desde el punto de vista de la temática que estamos trabajando aquí en este seminario que es sobre interacción e interactividad? Pues bien, eso lo que busca es, y ya lo hemos planteado en el video anterior, hacer un modelado sobre lo que se entiende por interacción e interactividad, ya no visto aisladamente, sino visto como un sistema. O sea, no se puede reducir la interactividad ni la interacción, no se puede separar hardware ni software, no se puede ser bastante, digamos, fragmentario con esos tipos de posibilidades que se ofrecen, porque eso precisamente está poniendo la discusión en los términos en los cuales nosotros no la dominamos. Si nosotros recordamos un poco, hay literatura que habla de los sistemas dinámicos, pero específicamente
ya permeados sobre asuntos idiosincráticos, culturales de, de nuestro país, dan cuenta de que nuestro pensamiento es mucho más denso que esa fragmentación y de hecho funcionamos complejamente. Esa, digamos, perspectiva pues nos lleva a hablar de sistema interactividad-interacción desde el diseño del sur, parado específicamente en el fenómeno del diseño que llamamos industrial, pues visto con otros términos, ¿no? Básicamente eso quisiera como para sintetizar sobre lo que entiendo yo afectaría el modelo de interacción-interactividad desde mi trabajo de investigación, con miras a qué, pues obviamente con miras a plantear sistemas, servicios, productos, otro tipo de escenario sobre el cual nuestra comunidad encuentre un lugar que no sea visto y pues bueno, de pronto no es interesante decir que no se ha visto, sino que realmente contribuya con esos niveles de buen vivir o de bienestar o como quieran llamarlo en este sentido, siempre buscando aportar, ¿no? Socialmente. Bueno, mi proyecto de grado, que comenzó llamándose El Sur del Diseño y el Diseño del Sur, era una abstracción de los mapas, valiéndome de una imagen en la que en los mapas de los Atlas occidentales el norte estaba arriba y el sur estaba abajo. Me preocupaba todo lo que quedaba por fuera del mapa del diseño. Yo sostengo que cuando partimos todo en opuestos binarios, que era lo que estábamos cuestionando de la separación entre a y artefacto, estamos justificando todos esos opuestos binarios oposicionales de hombre-mujer, blanco-negro, rico-pobre, que han generado pues problemas grandes en la historia humana porque tiende un par a suprimir el otro. Pienso que hay otras formas de ver un poco más fluidos esos binarismos. Y también conviene precisar que el profesor Fernando estuvo en Ecuador, allá entró en contacto con la filosofía del encuentro a través del profesor Riasco, si estoy bien, y, eh, y comenzamos aquí a buscar como un calificativo, en algún momento pensamos en amazónico, y apareció el asunto del sur. Después hicimos una recopilación de información y la pregunta por el sur estaba en muchas otras disciplinas, y entonces pienso en las epistemologías del sur, en sociología de Boaventura de Sousa Santos, o en el pensamiento meridiano también del sociólogo italiano Franco Casano, o en la antropología de los esposos Komarov en Sudáfrica, de que el mundo evoluciona hacia el sur, o en la teoría sureña de Raewyn Connell. Pero aquí uno invita también a problematizar o tratar de ver el sur de una manera más compleja, porque el sur en principio tiene que ver con una resistencia de lo que llamaríamos la Europa mediterránea en estos postulados ante la primacía de la Europa noratlántica, Alemania, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, pues como extensión desplazada de Europa. Y en ese sentido, la cuna de la filosofía occidental, Grecia, por ejemplo, sería sur. Habría que ver la obra de Eleni Calentidou. El sur de Italia, pues por supuesto sería sur. El sur de España, y se me escapa ahorita el autor que tiene un texto hablando de Andalucía, de teoría desde el sur, ya dije Boaventura que escribe desde Portugal, invitaban más a la lentitud, invitaban más a otras formas que no tenían que ver con la prisa, con la carrera, con la productividad, y a revisar una serie de palabras mantra como producto, producción, porque podrían tener lo que llamamos visiones o nociones hegemónicas, es como que se asume la definición que es lo que solo es una entre muchas posibilidades. Hay un autor, Chakrabarty, si mal no estoy, de la India, que invita a provincializar Europa. Yo digo a verla normal, no como la que marca la norma, sino como normal, como otra parte de la humanidad, otra posibilidad de la humanidad. Y por eso yo estaba tratando de hacer un paralelo, o trato de hacer un paralelo entre los equivalentes, lo que hace las veces del diseño industrial occidental, que a veces asumimos como el único que hay, en otras pautas de pensamiento, que sería el summa causae, que tiene que ver una noción de vida en plenitud, a veces traducida como buen vivir de los quechuas, pero que hay buenos vivires, llamémoslos así, en los diferentes pueblos andinos. Recuerden que estamos hablando de una región que fue colonizada por un imperio que luego pasó a ser periférico, como el Imperio Español, y tal vez porque hay más literatura con sus correlatos
en otras tradiciones de pensamiento, que serían el Mitakuyo Yashin, que sería la forma de verse relacionados con todos de los Lakota Sioux en los Estados Unidos, con el Satyagraha, que es un concepto gandhiano de insistencia en la verdad, que tiene que ver con el Ubuntu sudafricano, y con lo que llamaríamos el Tikanga o la forma de vivir bien maorí. Desde estas comparaciones se está buscando lo que sería esos diseños otros. Cabe insistir que la noción de diseño del sur fue acuñada por nosotros dos, pues no conocemos todavía otras personas que lo hayan pensado de la misma manera. Si ustedes buscan diseño del sur en la internet van a encontrar algunas empresas y algunas compañías. Recientemente encontramos un vínculo con los eventos de diseño de arte contemporáneo que están haciendo en Brasil, donde allá se hablaban de diseño improbable del sur, desde una noción artística, insisto, también que tiene que ver con la cooperación sur-sur y con una serie de discursos que nos parecen vienen muy al lugar. En próximos videos separados, ya fuera de la tarea, probablemente entremos en particularidades. Esperamos que alguno de ustedes se haya mantenido despierto hasta el momento. Y más que una conclusión, es una continuación, y queremos invitar a pensar que lo que vemos como la manera que es solo una de muchas posibilidades. De hecho, antes de que el profesor Fernando despida, yo siempre me he acordado y algo le he aprendido, y es que cuando un estudiante presenta su proyecto importa saber mucho sobre el resultado, las otras versiones que hubo. Y aquí quiero hablar algo que me llama la atención. En muchos textos de diseño se dice, separando diseño profesional del diseño como condición humana, que los prehistóricos diseñaron. Mi pregunta es por qué en algún momento algunos prehistóricos pasaron a ser de más estatus que otros, y solo los prehistóricos de cierta parte del mundo al parecer tuvieron que ver con la noción del diseño que es, mientras que todas las otras prehistorias eran borradas. Las otras versiones importan. Esa es la reflexión final. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente video. Chao.